Mi nombre es Vilma Laudelino de Sousa y yo les ofrezco mi testimonio y deseo ardientemente que les ayude para conocer al único y verdadero Dios que puede librarnos del poder de las tinieblas y trasladarnos al reino de su Hijo amado. Desde antes de nacer y durante toda su infancia, su vida fue dedicada al ocultismo, la brujería y al espiritismo. ¿Cuáles fueron las circunstancias que la llevaron a dejar a la brujería y a buscar a Jesucristo? Desde mis ancestrales se practicaba la magia en mi familia. En el mismo momento de mi nacimiento, mi abuela, una señora bruja, me consagró a los espíritus. Y desde mi llegada al mundo, yo fui entregada a ellos. Y se empezaron a me llevar a personas que hacían trabajos y arreglaban las cuestiones. Y la intención era educar los espíritus, porque me pegaban fuerte, me daban, me tiraban el pelo, me echaban al suelo de mi cama anoche y a veces me golpeaban en la cara. Yo siempre temblaba, tenía mucho miedo. Yo tentaba gritar, ¡socorro!, pero no salía la voz. Cosas que pueden destruir eternamente a una persona. Ahí se invocan espíritus de muertos, espíritus del aire, del cerro, de selva, del mar. Pero por detrás de todos estos y en toda esta planificación, todas estas entidades, o sea, espíritus que fueron tomando gobierno de mi cuerpo, se escondía una sola persona. Y esta yo la encontré al fin de la caminada. Un día golpeé a la puerta de la misma magia negra, donde me dieron un traje negro para poner, donde se hizo una reunión a una puerta cerrada, en un local todo oscuro, y de ahí se invocaba a Señor Lúcio, el príncipe de los espíritus actuantes en toda forma de ocultismo. Así que todos estamos con la cara en tierra delante de una vela negra y una roja. Ahí estaba una sesión se abriendo de magia negra. Cuando veo adentrar un hombre, y no tenía cacho ni cola, era muy bonito a la vista, pero su mirada cuando se ponía en mí, mi cuerpo se ponía como si tuviera un achaque, como si estuviera entorpecida, anestesiada. Y cuando me fijé, yo bajé mi cabeza, la adentro, y se manifestó en la señora que jefeaba ahí, la bruja jefe. Y vino usando una corona de oro, una ropa negra, un puñal y un tridente. Usaba en sus manos. Y vino directo hacia mí y me dije, tú, yo te escogí desde tu nacimiento. Y quiero que haga un pacto eterno conmigo. Y cuando oí hablar sobre Dios, llegué a la casa y pregunté a mi papá, ¿quién es Dios? Papá me contesta, golpeando a su bolsillo, Dios, hija, es plata en el bolsillo de quien lo tiene. Pasado más un tiempo, yo tenté apartarme, cuando participé de una muerte de un empresario. Le cuento que se contrata espíritus, como se contrata una pandilla, un matador profesional. Así también se trabaja en magia negra. Se invoca una entidad de muerte y le da un pago en sacrificios, en ofrendas, en animales. Y se sacrifica a la misma persona, como si fuera el animal. Y esta es la paga que se da a los demonios. Y cuando yo asistía a una conversa, un concierto de los dos, y el príncipe contestaba al hombre, yo mato cualquier persona cuando me pagan. Esto me tocó. Y yo pensé, entonces me matará si le pagan a él también. Yo volví a mi casa y le dije a mi mamá, mamá, nunca más yo quiero practicar ninguna forma, ningún tipo de magia. Y esto sabe que es muy importante, una decisión personal. Realmente yo era el contexto de lo que se puede decir cansada. Y yo retiré todos mis objetos de trabajo. Tenía altares, tenía trajes, tenía todo que se usa para manipular con el espiritismo. Yo los eché a un río, pensando que si desechándome de lo externo,
estaba sacando lo que realmente gobernaba mi cuerpo. Cuando recién me vuelvo a la casa, adentro a mi pieza, ahí él adentró, materializado. Y ahí cara a cara estábamos, cuando él apuntó aquí en mi nariz. Y nunca me olvidaré su odio y cómo me ponía impotente cuando se acercaba. Cuando me dije, tú eres mía, nadie en que me pertenece me abandona como tú estás pensando, porque yo soy el diablo. Mi nombre es Lucifer, yo soy Satanás, tu dueño. Si piensas en dejarme, te lleva al infierno. Pero cuando se presentó y me habló directamente así cara a cara de infierno, aún así yo tenté contradecirle, enfrentarme con él. Me sentía muy poderosa. No entendía hasta aquel momento que los poderes que detenía yo no eran míos, que el hombre es totalmente impotente diante del diablo. Por eso la palabra de Dios dice que el Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo, porque sabía que ningún hombre podía enfrentarse con él como realmente lo es. Y cuando me amenaza así, me enfrento y le digo, nunca más yo quiero destruir a nadie. Y entonces me toma por aquí por el cuello y me dice, entonces te llevo al infierno ahora, para que sepas que conmigo nadie puede. Es un dicho del espiritismo. Y cuando me toma por aquí, al contrario de todo que yo creía, se abre un abismo abajo de mis pies y yo me pongo a bajar. Era como un abismo cenagoso. Todas las tinieblas que usted ya vio, todo blackout que ya vio en su vida, no se parece con el terrible abismo que espera un hombre que se pasa la eternidad sin nunca haber conocido a verdad. Sabe que yo me fui bajando, yo tentaba sostenerme y él me llevaba por aquí. Así es la muerte, pienso yo, de un brujo, de toda gente que vive su vida engañada, servindo a los demonios. En este instante, un nombre brotó en mi mente, una fracción de segundo, y yo pensé, sí, existe un Dios mayor que Lucifer. Se me salva ahora, voy a ser esclava de él todo el tiempo de mi vida. Y en aquel momento, por primera vez, yo he visto cuando se abrieron los cielos, cuando vino algo como un rayo de luz, algo glorioso cayó sobre mí. Lucifer me suelta y cae de espalda en el suelo. Porque la palabra de Dios que dice, clama a mí y yo te responderé. Yo nunca había oído este mensaje, pero cuántos no me estarán escuchando ahora y quizás necesitando tanto de clamar a alguien que le responda y que le libere. Ahí estaba se manifestando en mi vida por primera vez el grande poder de Dios. Yo he visto Lucifer por tierra. Para mí era un rey, era un señor. Pero ahora recién me daba cuenta, como preguntó al principio, que había una diferencia, que dos fuerzas, dos gobiernos, o a lo mejor dos príncipes, luchaban por el control de mi vida. Y cuando vino la luz del alto, cuando vino la verdad me liberó. Cuando Lucifer me declara guerra, 7 días después, Iemanjá mata a mi guaguita con 1 año. Me acuerdo que los médicos preguntaban, ¿qué se pasó, mamá, con esta niña que no tiene nada y se muere? Yo no podría contestar a él, que ahí estaba recibiendo el sueldo de 22 años de vida consagrada a las tinieblas, a toda suerte de ocultismo, de hechicería, de espiritismo. Bien, luego cada semana un golpe nuevo contra mi familia, hasta que una noche llegando a la casa había una noticia. Mi mamá estaba tuberculosa en último grado, fue llevada a una posta. De ahí yo momentáneamente vacilé,
Adentré a mi pieza y realmente yo pensaba, ¿quién nació para esto no puede salir? Porque ahí está la ley del espiritismo. Y yo lo invoqué. Cuando vino él materializado de nuevo, me dije, yo te llamé a un pacto y tú no lo hiciste. Ahora yo no quiero pacto contigo, quiero tu sangre, quiero tu vida y quiero tu alma. Así que le pregunté, pero mi mamá no tiene nada que ver con mis asuntos. Y él dije, voy a destruir toda tu familia y después te llevo conmigo porque tú eres mía. Bien, y cuando yo le pedí una cosa que hoy día yo digo que él nunca tiene de sus esclavos, es misericordia, me dije, fíjese la vida de ella por la tuya, suba arriba de un puente, se echa abajo de un tren. 15 días después estaba todo listo en una noche, con plata para mi entierro en sobre y carta de despedida. Al otro día, cuando fuera saliendo por la mañana a trabajar, como si fuera a esperar el tren en la estación, me echaría de un viaducto a frente del tren y de ahí quizás librase el alma de mi mamá, entre comillas, porque hoy día sé que el diablo nunca habla la verdad, es el padre de mentira. Así que en aquella noche me acosté, y así como sería la última noche de mi vida, no quería dormir. No sé cómo se sentirán miles de personas que me escuchen ahora, con ganas de morirse, de autodestruirse, pero yo le digo que terrible, no hay palabras para decir la última noche de un suicida. Yo quería reportar mi vida, hacer un retrospecto, basta que llegue la madrugada. Pero hoy día yo puedo decir que era la hora de Dios para mi vida. Repentinamente del alto, una voz me hace una pregunta, ¿y si yo le decir que Dios existe? Fíjese que Dios tuvo primero que me desenseñar la enseñanza de la infancia de mi padre. Y cuando aquella voz me preguntaba así, yo reaccioné con violencia. Ahí estaba delante de mí toda mi vida, mi sufrimiento, el rechazo, todas las cosas. Y yo, aburrida, contestaba, no existe Dios. Pero por segunda vez la voz me preguntaba, ¿y si yo le digo que existe un Dios todopoderoso? Esto fue impactante para mí, totalmente inédito. Yo conocía muchos dioses, muchos príncipes, entidades, pero un Dios todopoderoso. Así que a esta idea yo tuve miedo, porque todos mis pecados se pusieron a desfilar enfrente a mí, me parecía que me acusaba, entonces me dio un miedo y yo pensé, si hay un Dios todopoderoso, no debe gustar gente de mi tipo, de mi categoría. Y para defenderme inmediatamente yo reaccioné, pero también no me gusta de él. Así que por tercera vez una voz dulce, suave, me pregunta de nuevo, y si yo le decir que hay un Dios todopoderoso y Él te ama, así como tú eres, yo reaccioné. Puse las manos aquí, empecé a llorar, y yo lloraba, y al fin mi alma gemí. Yo pensaba, qué bueno si hubiera un Dios que amase a mí con todo este error, con todo esto pasado, con toda esta basura. Y mientras yo lloraba, una luz fuerte, fuerte adentro de mis ojos, yo saqué las manos y ahí al frente de mí estaba. Cuando me paré para ir en dirección de aquella luz, que yo no comprendía aún quién era que estaba ahí, entonces veí cuando mis manos, mi cuerpo empezó a dar vueltas y cuando yo caí de espalda para el frente. Y los demonios a su turno iban adentrando en mi cuerpo. Yo estaba muy admirada, porque podría verme en el suelo, y recién, mientras escuchaban los demonios diciendo garabatos, blasfemias, insultos, y se rascuñaba como una culebra yo por el suelo, yo comprendí recién que estaba poseída por un espíritu enemigo de aquel supuesto de luz que estaba se acercando de mí. Yo lloraba y decía, fíjese Dios, tú eres injusto, tú eres malo. ¿Por qué tú permitiste que yo viniera al mundo para hacer tanta maldad y ahora recibir en mi propio cuerpo el pago de esta maldad? Y para mí me parecía, no podría mirarlo un segundo, me parecía que estaba me mirando, serio. Y cuando yo quería herirlo de alguna forma, y le dije, fíjese, yo sufrí tanto en este mundo, que sufrí más que tu hijo. Cuando hablé así, sentí, no pudo ver que reaccionó,
Y sentí cuando me levantaron del suelo y fui siendo llevada por el aire. Y me pusieron parada en un local y yo abrí los ojos. Miré alrededor y ahí he visto la escena que cambió todo el futuro eterno de mi alma. Miles de personas ahí estaban en una plaza grande. Veía un predio al fondo, las columnas, veía la multitud gritando. Y yo pensaba, qué raro, ¿qué estoy yo haciendo acá? Porque los trajes de las mujeres, todo costumbre, como si fuera una otra época. Yo veía que la gente gritaba y algo se pasaba ahí en aquel predio. Y fui abriendo camino ante toda aquella gente para ver qué se pasaba ahí adelante. Y veía una cuerda humana formada por soldados que se vestían como los romanos de la antigüedad. Ahí arriba de la escala había muchos soldados y un hombre en una silla grande que se paró y apuntó a un otro que estaba atado en un local lleno de soldados. A un poste estaba atado. Y cuando preguntó, ¿qué haré de Jesús de Nazaret? Me impactó mucho este nombre. En realidad yo nunca imaginé que también a causa de mis pecados fui participante de la muerte del Hijo de Dios. Yo también fui culpable. Pero cuando el hombre lavaba sus manos y entregaba aquel reo a aquellos soldados que ahí estaban, le cuento como yo he visto, y lo llevaron a un patio ahí interno del mismo local, y veí cuando le quitaron la ropa hasta la cintura y lo ataron de espalda, como se hacían con los esclavos antiguamente, a una columna, la gente a la rueda, y yo mirando cuando un soldado saca un azote y empieza a dar vueltas en el aire, y yo me fijaba, y qué raro, y la gente palmeaba, reía y gritaba. Pero aquel azote no era una arma normal, tenía un cable, varias puntas de cuero, y en la punta de cada punta un pedacito de hierro más o menos así. Y yo miraba y pensaba, ¿cómo puede? ¿Cómo puede una escena de tanta cobardía? Miles, hombres fuertes, soldados contra uno, que se parecía tan indefenso en el momento. Y yo miraba y pensaba, ¿por qué no se defiende? ¿Por qué no dice nada? Yo en realidad no sabía que allí estaba un cordero, allí estaba una oveja que fue llevada muda ante sus trasquiladores a causa de mis pecados. Yo no sabía que por amor ahí estaba, por amor de mí y por amor de ti también. Y mucho tiempo estuve mirando aquella cosa. Era insoportable ver. No era como los cuadros, como las imágenes que existían en las iglesias. El hombre estaba todo lleno de heridas. Cada vez que el azote le daba en la espalda, se abrían y se le arrancaban pedazos de carne. Y nunca decía palabra. Y yo me cuestionaba, ¿por qué no se defiende? Yo no sabía que ahí estaba siendo castigado mis pecados, tus pecados. Y para nuestros pecados no hay defensa. No sé de dónde. Yo me puse a gritar, pare, no hagan esto. Este es el Hijo de Dios, Él no merece tal sufrimiento. Y si yo, que soy una bruja, de repente todos pararon y me miraron. Y por primera vez en toda aquella escena, aquel hombre abrió sus ojos y miró directamente hacia mí. Se puede imaginar. Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, me estaba mirando directamente. Yo pensaba al momento que estaría con odio porque le hicieron sufrir mucho. Todas palabras serían cortas, pocas, para decir lo que ha sufrido aquel hombre. Pero al contrario, estoy acá para decirle que nunca he visto una mirada más llena de misericordia, de amor, de bondad, que la mirada de Jesús de Nazaret. Él ahí estaba me mirando y yo estuve atada a su mirada. Yo quería decir algo, pero ahora las lágrimas corrían por mis ojos. Y me miraba con amor. Cuando dijo, no, mi hija Vilma, yo tomé un susto. Yo pensé, entonces, Jesús me conoce. Yo no soy un vegetal, no soy una cosa. Y él decía, no, mi hija Vilma, nadie podría soportar tal sufrimiento. Solamente yo. Y apuntaba a su cuerpo todo herido, todo ensangrentado. Y decía, yo sufrí todo esto por amor de ti, y extendió sus manos hacia mí. En aquel instante yo abrí mis ojos. Se había pasado la visión y yo caí de rodillas
Yo nunca había hecho una oración, nunca había conocido lo que fuera luz, ¿verdad? Pero cuando yo caí de rodillas había una paz, algo tan especial, una vergüenza por mis pecados, por mi pasado. Y yo hice la primera oración al Dios hasta poco desconocido. Y yo le dije, Dios, mira, mi vida no vale un centavo siquiera, pero todo tiempo que me resta, yo lo entrego a tu Hijo Jesús, porque hoy día yo comprendí que Él sufrió y murió por mi causa. Y cuando me levanté de aquella oración, yo ya era una nueva criatura. Yo busqué a los demonios y ya no estaban ahí. Yo sentí un gozo, era una paz, era algo tan inexplicable. Yo fui a la cocina, la mamá estaba mal, tuberculosa, y yo le prediqué el primer mensaje de mi vida. Yo le dije, mami, Dios existe, mamá. Jesús murió por mí.